tenga oportunidad de crecer. Y cuando vas pasando las pruebas y vas aplicando tu fe y vas diciendo, yo ofrezco mi sufrimiento para la redención de Él que tú quieres, Señor, redimir. Yo me uno a tus sufrimientos. Ya empieza a cobrar valor, pero no termina ahí. Porque muchas veces Dios tiene una manera muy sutil para hablarnos. Y va a empezar a decir, estás sufriendo por tu propia culpa. Ay, eso no nos gusta escuchar. Y empecé a ver la realidad de que yo, según estuve sufriendo a las manos o culpa de otros, y me tenía que caer en cuenta que por mis propias culpas yo estaba sufriendo. Por mis propios malos hábitos o mal comunicación o lo que quieres. Pero empecé a ver que yo necesitaba cambiar, que tal vez el sufrimiento es algo provocado por nosotros mismos. ¿Lo has pensado? ¡Qué increíble! Y sucede mucho cuando perdemos la perspectiva, cuando dejemos que esa tristeza nos hunde, es cuando apuntemos el dedo a los demás. Bueno, entonces estuve sensible a la palabra de Dios, a su voz, y escuché en mi corazón de que yo tenía que tomar el primer paso en la reconciliación. Ay, no nos gusta, la mera verdad no nos gusta, no sé tú, pero uno quiere que el otro te pide perdón. Qué feo es ser esa primer persona que toma el paso de la reconciliación y tener que admitir que nosotros somos culpables de lo que hice. Bueno, hice las paces y restauré el vínculo que se estaba quebrantando. Para restaurar la esperanza, tenemos que reconocer que el vino de Dios fue impartido por una obra sobrenatural en nuestro bautismo. Él nos encargó cultivarla y a nuestros padres y padrinos también cultivarlo, crecer en ella. Ponerla en práctica, aguantar con firmeza los sufrimientos, ofrecerlas, orar, esperar siempre, pero llega tal vez la oportunidad de ser protagonistas en recuperar nuestras vidas. Hay muchos héroes en la Biblia, muchos héroes, que perdieron en algún momento u otro la esperanza. Vemos el ejemplo, por ejemplo, de Abraham. Perdió la esperanza de tener este hijo de la promesa, ¿se acuerdan? Dios prometió algo, él fue fiel a Dios, fue llevado lejos de su familia, siguió los pasos de Dios. Y llegó el momento de desesperación, y junto con su esposa. A veces la desesperación se contagia y los dos van viendo cómo hacerle para salir de esa desesperación. Y se les ocurrieron involucrar una tercera en su desesperación. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Contagiamos no fe, esperanza y amor. Contagiamos miedo, angustia y falta de fe, falta de esperanza. Qué pena. Así fue, Abraham y su esposa Sara decidieron de que Dios no estaba actuando como ellos querían. Entonces involucraron una tercera. Esa tercera se llama Agar. Y es una personita en la Biblia que no hay mucha descripción, pero he leído acerca de ella en escrituras de los judíos, de la historia de los judíos, que habla de que ella era una princesa. Agar era hija del faraón y estaba pagando el precio del error de su padre. ¿Se acuerdan que el padre quería conquistar a Sara y estaba sufriendo ese mal momento, esa maldición se puede decir? Entonces se dice la historia, no las Sagradas Escrituras, de que Agar fue como que regalada como esclava a Abraham y Sara. Pasó del palacio a ser esclava. Y ahora peor, de esclava a utilizada. Fue utilizada sexualmente. Imagínate, en ese estado de su esclavitud, querían ocuparla inclusive para tener un hijo. Y después de que tuvo el hijo, pues hubo un momento de maltratos, de que ella quiso huir al desierto, y ese relato podemos leer en Génesis capítulo 16. Alguien
que perdió la esperanza. Dice en capítulo 16, versículo 6 de Génesis, hablando de ese relato precisamente, entonces Sarai comenzó a maltratar tanto que Agar huyó. Pero un ángel del Señor la encontró en el desierto junto al manantial que está en el camino de Shur y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Y entonces el ángel del Señor le dijo: regresa al lado de tu señora y obedécela en todo. Y empezó a pronunciar esa promesa: estás encinta y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción. Y más allá en versículo 13 dice: cuando Agar había hablado con el Señor, le llamó el Dios que ve. Hay dos términos que quiero que captamos en eso. En el momento de maltrato, Agar estaba viviendo una situación no solamente de esclavitud, pero también de maltrato. Ella quiso huir de su situación, como muchos de nosotros hacemos. En el momento de ser maltratados, uno pierde la esperanza y un instinto humano es decir: me tengo que salvar la vida, así que voy a huir de la situación. Y ella salió hacia el desierto sin rumbo, no sabía ni de dónde vino ni a dónde iba. Tanto tiempo en la esclavitud la dejó sin dirección para su vida. Y el ángel le encontró ahí y se reveló de que Dios había visto su situación. Qué impresionante, y muchos se enojan en ese momento porque dice: si Dios ha visto mi sufrimiento, ¿cómo es posible que lo permitió? ¿Cómo es posible que si Dios ha escuchado mis llantos, si Dios ha escuchado el maltrato, cómo es posible que Dios lo permite? Y es ahí donde Dios tiene un plan para Sarai. Aunque ella había perdido la esperanza para su vida, Dios no. Dios le prometió bendecirla en medio de su sufrimiento y le mandó de vuelta al lugar de sufrimiento. Ahora, en el siguiente ejemplo, en Génesis capítulo 21, Agar no huyó, fue echada. Ella fue expulsada de su casa. Eso sucede tanto en los hogares, que uno sufre tanto que quiere huir de la situación. Dice: ya no puedo más, me voy. No sabe ni dónde va. Y Dios dice: no, regrésate. Dios ha visto. Dios ha escuchado. Dios no quiere que tú sigas sufriendo ese maltrato. Hoy en día hay clases de Al-Anon, que lástima, para Agar no había. Hoy en día hay terapia, hoy en día hay muchos recursos. Está contra la ley en muchos países la esclavitud. Hay mucha protección hoy en día que Agar no tenía, pero ella contaba con la protección de Dios. Ahora vemos la situación empeorado. En cambio de mejorar, empeorado. Ella tiene el hijo y llega un día que ella es echada de su casa. El hombre tiene el hijo con su esposa. Abraham tiene el hijo de la promesa con su esposa Sara. Es el hijo de Isaac. Entonces, como que ya no sirves. Ya lleva a este hijito tuyo al desierto, ya váyase. ¿Y sabes lo que Abraham le hizo? Le da un poquito de agua y le manda al desierto. Qué caballero, ¿no? Después de todo eso. Capítulo 21, versículo 14. Al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuero con agua. Se lo puso sobre todo su espalda, le entregó al niño Ismael y la despidió. Ella se fue y estuvo caminando, otra vez escucha esa palabra, sin rumbo, por el desierto. Cuando se acabó el agua y había en el cuero, dejó al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse a cierta distancia de ahí, pues no quería verlo morir. Y cuando ella se sentó, el niño comenzó a llorar.